Bien, vamos a comenzar con en qué consiste la programación. Nosotros necesitamos saber primero cuáles son los beneficios de aprender programación. Aprender programación no es tan solo incorporar lenguaje o códigos a la computadora, sino que es más que eso. Algunos pueden pensar, se dice también que aprender programación es como aprender un lenguaje, aprender un idioma, pero va más allá. ¿Por qué? Porque permite también aprender a resolver y a pensar de manera eficaz, eficiente, cómo solucionar o resolver un problema específico. Y en muchos casos, si ese problema tiene o no solución computacional, que es lo que nosotros vamos a tratar de hacer. ¿Qué beneficios tiene para mí aprender programación? Sin duda que tenemos nosotros que pensar que aprender programación nos acerca a tener un manejo de las herramientas y de los nuevos dispositivos que, como vimos antes, tiene la tecnología para brindarnos. Pero no es tan solo eso, sino que también nos permite ver y resolver y pensar de manera lógica. Por otro lado, esto también nos abre un abanico de oportunidades. Programar nos da una visión en cuanto a la resolución de problemas. ¿Por qué es esto? Porque nosotros vamos a aprender de manera lógica, paso a paso, realizar una a una las actividades de manera eficiente y de manera articulada. Esto claramente nosotros lo vemos cuando un programa tiene que hacer una actividad a continuación de la otra. Y como un programa incluye subrutinas o funciones en las cuales se van encajando y articulando para llegar a un objetivo específico. Por otro lado, programar también nos ayuda a comunicarnos con los equipos. ¿Qué quiere decir? Conocer de programación nos permite poder articular de manera específica con ingenieros o con gente del ámbito informático. Programar te ayuda a entender y tomar decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros, en función de los datos y en función de cada una de las aplicaciones que queramos desarrollar, vamos a poder tener las herramientas para decidir sobre tomar ciertas decisiones o no. Podemos también decir que la programación hoy por hoy es algo muy demandado. Existen muchas empresas o sectores que demandan de personas capacitadas y profesionales que tengan estas habilidades. También brinda flexibilidad profesional. Uno puede tener la capacidad de administrar sus tiempos y poder hacer uso de esto para beneficiarse en relación a lo económico y poder organizar otras actividades también. Por último, tenemos esta opción que nos permite iniciarnos o trabajar como freelance o empezar un nuevo proyecto o iniciativa. Entonces podemos estar viajando y estar desarrollando alguna actividad de programación, algún trabajo para alguna empresa, que es lo que hoy por hoy muchas de las personas optan por hacer. Ahora, cuando nosotros decimos ¿qué es programación? Programar es definir instrucciones para que sean ejecutadas con un computador o con una computadora. El resultado de esta tarea es un paquete de instrucciones que son llamados programas. Estas tareas son realizadas a través de una aplicación o de un programa ejecutable. Para dar instrucciones a un ordenador debemos utilizar un lenguaje. Programar también implica esto, ¿no? Que nosotros debemos utilizar un programa de base, incorporar en él ciertos códigos o cierto lenguaje, de manera que el programa lo reciba y nos devuelva un programa ejecutable, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, la computadora necesita resolver o trabajar de manera ordenada. Este orden es lo que se va a conocer como algoritmo. Entonces, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es una secuencia finita de instrucciones, reglas o pasos que describen en forma precisa las operaciones que una computadora debe realizar para llevar a cabo una tarea en tiempo finito. Entonces, nosotros a la computadora le vamos a dar indicaciones. Estas indicaciones deben ser claras, deben ser precisas, deben ser ordenadas, no deben ser ambiguas y deben poder realizarse en tiempo finito. Entonces tenemos como característica lo siguiente: un algoritmo es finito en cuanto a la longitud
de la actividad, de lo que se debe hacer y en cuanto a la duración. Es preciso, no debe haber ambigüedades. Es efectivo, las reglas deben poder ejecutarse obteniendo un resultado. Y es general, permite resolver un problema de manera general y particular también. Por otro lado, cuando nosotros tenemos un problema, nosotros a ese problema queremos desarrollarlo o poder resolverlo a través de alguna aplicación o a través de algún programa. Nosotros tenemos una instancia entre un problema y un programa. Esa distancia, para poder acortar esta distancia, nosotros debemos realizar ciertos pasos. Entonces vamos a ver qué acciones nosotros debemos realizar para ir del problema a la ejecución efectiva de una solución para ese problema. Primero nosotros debemos considerar y comprender, tener un abordaje completo o lo más detallado posible de qué es nuestro problema, cuáles son las variables. Entonces, en segunda instancia nosotros vamos a tener que identificar acciones y variables. ¿Qué quieren decir las variables? Son todos aquellos parámetros o datos que para nosotros van a representar información. Y las acciones van a ser todo aquel manejo de esa información. Si nosotros tenemos cierta cantidad o número y nosotros realizamos una operación o un movimiento de esos datos, será una acción, mientras que ese dato concretamente será una variable. Luego de eso vamos a tener que, en función de las variables de entrada, que es la información que ingresa a nuestro sistema y cuál es el resultado que queremos obtener, nosotros vamos a tener que diseñar un proceso o acciones. Eso se denomina algoritmo. Una vez que nosotros tenemos diseñado esas indicaciones, esas instrucciones, ese algoritmo, vamos a proceder a la codificación. Nosotros vamos a codificar, quiere decir que vamos a transcribir ese algoritmo, esas instrucciones, en lenguaje o en códigos que lo va a interpretar el computador y en una etapa posterior va a compilar estas instrucciones y va a devolver un programa ejecutable. ¿Qué quiere decir? Que nos va a devolver una aplicación. Esa aplicación es la que nosotros vamos a poder luego ejecutarla en cualquier otro dispositivo. Cuando nosotros tenemos ya un programa ejecutable, nosotros tenemos una primera respuesta a nuestro problema. Puede que ese programa tenga errores o correcciones. Entonces nosotros tenemos que hacer una verificación y una depuración de los datos y del programa en sí, que funcione de manera adecuada. Y por último tenemos la etapa de documentación, que nos va a permitir tener toda la información para el mantenimiento posterior y todo lo que tenga que ver con el objetivo y el propósito de esa aplicación, de ese programa ejecutable. Estos son los pasos que todo buen programador o toda persona que se dedica a la programación debería poder ejecutar cuando quiere resolver un problema. En el próximo capítulo vamos a mostrarle cuál es el programa con el que vamos a desarrollar las aplicaciones, que en este caso, para este curso, vamos a trabajar con el programa de Scilab. Es un software libre, con lo cual ustedes van a poder acceder descargándolo de la red y tiene grandes potencialidades. Lo esperamos en el siguiente capítulo.